En este segmento vamos a hablar de los indicadores de liquidez y de los indicadores de endeudamiento. El objetivo básico de los indicadores de liquidez es responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capacidad de pago de la empresa y qué tan fácil es cubrir sus pasivos en un momento dado? Entonces, para que entendamos mucho mejor el concepto, cuando estamos hablando de liquidez, se habla de la referencia que tiene la empresa para conseguir rápidamente dinero en efectivo con el fin de pagar sus pasivos, sobre todo los que están en el corto plazo. Entonces, la liquidez nos está hablando también de cómo es la base financiera de la entidad y cuál es el músculo financiero que tiene para pagar oportunamente su endeudamiento. Un primer indicador es el de liquidez general, que parte de tomar los activos corrientes sobre el pasivo total. ¿Y eso qué nos indica? Nos dice cuánto hay del activo corriente para pagar cada dólar que está en nuestro pasivo, tanto en el corto, mediano y largo plazo. El siguiente es el indicador de solvencia, o también llamada razón corriente o liquidez corriente, que parte de tomar el activo corriente sobre los pasivos corrientes. Y esto nos mide cuánto hay en el activo corriente. Recuerden que el activo corriente está compuesto generalmente por la caja o lo que tenemos en los bancos, los inventarios, las cuentas por cobrar, para poder pagar nuestros pasivos corrientes. Y nuestros pasivos corrientes también son generalmente aquellos que tenemos que pagar relacionados con los proveedores o con nuestros trabajadores, todo lo que está relacionado con la operación de la empresa en el corto plazo. Siendo un poco más estrictos, hay otro indicador que se llama la prueba ácida, que parte de tomar el activo corriente a la cual le restamos los inventarios y los dividimos sobre los pasivos corrientes. ¿Y por qué? ¿Por qué le restamos los inventarios? Porque los inventarios generalmente se demoran un tiempo mientras los ponemos en el mercado, los vendemos y obviamente obtenemos el dinero de las ventas. Entonces, esto es, digamos, la capacidad que es mucho más líquida de la empresa, lo que llamamos nosotros liquidez. O sea, el efectivo que realmente puede tener la empresa para pagar sus pasivos corrientes. El siguiente indicador es el de capital de trabajo, que parte de tomar los activos corrientes y les restamos los pasivos corrientes, y es la cantidad de dinero que la empresa tiene disponible para funcionar adecuadamente. Dado que se supone que los pasivos corrientes pues son los que financian la actividad corriente de la operación. Yo venía hablando del capital de trabajo y pues yo cuando les digo que el capital de trabajo está compuesto de las cuentas por cobrar, los inventarios menos las cuentas por pagar, estoy refiriéndome al capital de trabajo neto operativo, que es el que a mí más me gusta porque realmente nos dice cuál es la cifra con la que tenemos para poder trabajar en tanto hacemos líquidos esos inventarios o en cuanto realmente los podemos vender. Siguiendo con el ejemplo de la empresa que hemos venido analizando, aquí les estoy dejando la fórmula abierta para que vean cómo se va formulando en un Excel para obtener los indicadores. Entonces tenemos que la liquidez total es de 2. ¿Qué quiere decir este número 2? Que por cada dólar que la empresa debe, tiene $2 en su activo corriente para poder responder. En cuanto a la solvencia, es decir, tomando solamente la parte corriente, nos dice que por cada dólar que debe del pasivo corriente, tiene $3 en su activo corriente para responder. La prueba ácida nos muestra que es 1 a 1, es decir, por cada dólar que debe, tenemos $1 para responder. Entonces si ven que aquí es un poco más estricto, ¿no? Que el de solvencia nos dice que son $3, pero realmente si descontamos los inventarios, nos dice que es de $1. Y el capital de trabajo, que es la resta de mis activos corrientes menos mis pasivos corrientes, me dice que tiene $59.214 de capital de trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son los indicadores de endeudamiento. Y como su nombre lo indica, pues estos indicadores nos miden el nivel de endeudamiento que tiene la empresa, es decir, cuánto debe por cada dólar que tiene en su activo. Y recuerden que las empresas más endeudadas son las más susceptibles de quiebra en momentos de recesión. ¿Por qué? Porque si no tenemos un endeudamiento que sea equilibrado y ojalá concentrado en su mayor parte en el largo plazo, en momentos de recesión, cuando no estamos produciendo la caja adecuada, pues no vamos a tener con qué pagar ese pasivo y menos si está en el corto plazo. Entonces, cuando tomemos un endeudamiento, ojalá que sea para apalancar la empresa, es decir, para apoyar su crecimiento, para comprar maquinaria que genere más caja, que genere mayor producción,
o para abrir nuevos mercados, etc. Un primer indicador es el nivel de endeudamiento, que parte de tomar los pasivos con terceros y dividirlos sobre el activo total. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica pues cuál es el nivel de endeudamiento total. ¿Y por qué decimos que con terceros? Porque a veces las empresas tienen deudas con sus socios, entonces esas no las tenemos en cuenta, solamente aquellos que son realmente proveedores o que nos prestan servicios a la compañía, y nos va a decir entonces cuánto debemos por cada dólar que tenemos del activo. El siguiente es el apalancamiento financiero, que parte de tomar el pasivo financiero, es decir, el pasivo que tenemos con bancos o entidades financieras, y dividirlo sobre el patrimonio. Y nos dice cuánto hay de pasivo financiero por cada dólar aportado por los socios. También indica el potencial que tiene la entidad para crecer con financiación y nos muestra qué tanto es de los socios y qué tanto obviamente es del sector financiero. Como les decía, endeudarse realmente no es malo, apalancarse no es malo. Lo importante es que ese apalancamiento o ese endeudamiento financiero sea para apoyar el crecimiento de la empresa. Un siguiente indicador es la concentración del endeudamiento. Y aquí lo que queremos determinar es cómo la empresa se está financiando. Entonces tomamos el pasivo corriente sobre el pasivo total y eso nos da la proporción o el porcentaje de concentración en el corto plazo. Es decir, que nos indica cuál es la exigibilidad de esos pasivos, tanto en el corto como en el mediano o en el largo plazo. Y nos habla de cómo se está financiando la empresa. Acuérdense que es importante que el financiamiento también esté acorde al ciclo de operación de la empresa y a sus necesidades de flujo de caja. El siguiente indicador es el del apalancamiento total, que parte de tomar el pasivo total sobre el patrimonio y nos indica cuánto hay de pasivos totales por cada dólar aportado por los socios. Entonces realmente aquí lo que estamos viendo es la relación que hay entre lo que es de los socios y lo que se le debe a esos terceros. Siguiendo con el ejemplo de la empresa que hemos venido analizando, vemos cómo el endeudamiento total es del 34% en el 2020. Aquí lo estamos viendo. Entonces, de este 100% que es mi activo, tengo un endeudamiento del 34%. El apalancamiento financiero es del 25%, que quiere decir que por cada dólar aportado por los socios le debemos 25 centavos o el 25% a las entidades financieras. La concentración del endeudamiento nos dice que es del 76%, es decir, que está en su mayor parte en el corto plazo, y el apalancamiento total nos muestra que es del 52%. Entonces, por cada dólar aportado por los socios debemos 52 centavos o el 52% a terceros. Otros indicadores que también son importantes son los que nos reflejan la eficiencia de los gastos financieros. El primero de ellos es la cobertura de intereses, que parte de tomar la utilidad operacional y dividirlo sobre esos intereses o esos gastos financieros y nos mide cuántas veces es posible con esa utilidad operacional pagar los intereses corrientes. Y recuerden que la utilidad operacional es el resultado de tomar mis ventas, descontar mis costos de producción, mis gastos de administración, operación y mantenimiento. Entonces ahí nos refleja la utilidad operacional y después le restamos aquello que no es operacional, como son los gastos financieros u otros gastos que la empresa tiene por diferentes conceptos. Bueno, otro es el de los gastos financieros, que parte de tomar precisamente esos gastos que se ven reflejados en el estado de pérdidas y ganancias y dividirlo por las ventas. Y ahí lo que nos está diciendo es qué porcentaje de las ventas se destina para el pago de esos intereses de financiación. Y finalmente está el costo de los pasivos, que lo tomamos sacando de los gastos financieros y dividiéndolos en los pasivos financieros. Y eso nos dice cuál es el costo de esos pasivos o la tasa de interés que estamos pagando a las entidades financieras o bancos por ese endeudamiento que hemos tomado. Siguiendo con el ejemplo de la empresa que hemos venido analizando, entonces vemos cómo la cobertura de intereses es del 39%. Es decir, con la utilidad operacional que tengo aquí de $9.050, tengo una capacidad para responder por esos gastos o esos intereses del 39%. Los gastos financieros corresponden al 4% de la venta. Si lo ven aquí, entonces esos gastos financieros son de $3.509, que son el 3.5, casi el 4% de mis ventas. Y el costo de los pasivos es del 16%, quiere decir que la tasa de interés que yo estoy pagando en promedio por esa financiación
financiación con los bancos es del 16%. Y recuerda que no todos los activos los podemos hacer líquidos inmediatamente. Por ejemplo, las cuentas por cobrar y los inventarios requieren un tiempo para poderlos vender o poderlos recuperar o recobrar efectivamente ese dinero que surge de las ventas. La verdadera capacidad de pago no lo dan los activos, sino la capacidad de flujo de caja. Y el inconveniente de estos indicadores, sobre todo los indicadores de solvencia, es que hacen el supuesto de que la empresa vende todos sus activos para poder pagar los pasivos. Y eso en la realidad no funciona así, a menos que vayamos a una liquidación total de la empresa. Entonces, lo que realmente determina la capacidad de pago es el flujo de caja, y ese flujo de caja debe estar acorde al modelo de negocio o a la operación del negocio. Entonces, si bien tenemos que tener en cuenta estos indicadores de solvencia y de endeudamiento, tenemos que relacionarlos con el flujo de caja, que es el que realmente mide la capacidad para pagar las deudas que tenemos con terceros.